Muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema realmente muy controversial. Hablaremos sobre el Espíritu Santo. Para algunos Dios, para otros solamente un ente. Si tú quieres descubrirlo, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien amigos, empezamos el programa dándoles la bienvenida y por supuesto invitándolos a que puedan ponerse en contacto con el programa a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. Síganos en Facebook, síganos en Twitter y pues entablemos esa conversación tan importante para el programa. Hoy tenemos un tema realmente interesante, hablaremos sobre el Espíritu Santo. ¿Saben? Hay mucho que se dice del Espíritu Santo y también se dice por ahí que se sabe muy poco. ¿Cuáles son las concepciones, las ideas que por ahí de repente algunas personas tienen sobre lo que es el Espíritu Santo? Uno de los conceptos más difundidos con respecto a qué es el Espíritu Santo, y digo qué es porque muchas personas lo consideran como una fuerza que emana de Dios. Otras personas lo consideran como un fantasma, como algo que no se ve, no sé. Una energía solamente. Sí, ¿no? como una energía. También las personas piensan que es como la persona que nos habla en nuestras mentes, ¿no? En nuestra conciencia. Exactamente, y otras personas que no piensan que no existe y que es una fuerza que emana de Jesucristo. Últimamente tuve la oportunidad de estar en Brasil y había un grupo religioso que consideraba que el Espíritu Santo era una mujer, ¿no? Que era la parte femenina de la Trinidad. No solamente eso, también he escuchado algunas referencias que alucen a que el Espíritu Santo es Jesús. En su ascensión él dice, os enviaré un consolador, o sea, me enviaré de consoladores, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo y Jesús son la que misma Jesús persona. es Dios, es Espíritu Santo, Jesús es todo. ¿Por qué Jesús nunca dijo que Él, el Padre y el Espíritu Santo eran uno solo? Pero en la Biblia también encontramos que la Biblia registra, ¿no?, en algunas partes que solo habla del Padre y del Hijo, el Hijo que es Jesucristo. Entonces mucha gente se basa literalmente Que solo existe. Exactamente, que solo Porque es Padre hay e Hijo. algunas religiones que solo creen en eso, no creen en el Hijo y Dios, que no creen en el Espíritu Santo. Miren, hay una verdad súper clara que tenemos que plantear desde aquí, y es que del Padre, de Dios Padre, se habla bastante. De Cristo tenemos 4 evangelios que hablan específicamente de él, reforzado con lo que encontramos más adelante en las epístolas y con anterioridad en las profecías mesiánicas. Pero realmente del Espíritu Santo tenemos muy poca información, especialmente en el Antiguo Testamento, donde pareciera que no aparece. ¿El Espíritu Santo será que otorga algún poder sobrenatural a las personas? Si de repente en el Antiguo Testamento no tenemos el nombre del Espíritu Santo, ¿no será que hay algún indicio en el que nos muestra la obra del Espíritu Santo? ¿O puede Sí. ser que nunca existió en el Nuevo Testamento? ¿O será que el Espíritu Santo en estos momentos no se está mostrando como en la Biblia relata algunos versículos? Miren, algo interesante que cierta vez escuché era que una persona, ¿no?, me decía que el Espíritu Santo es el alma de Dios, ¿no? Basado justamente, me imagino, en esa filosofía dualista en el cual el cuerpo es uno y la parte metafísica del cuerpo viene a ser justamente el alma. El Espíritu Santo es como que la parte no física de Dios, ¿no? Dios en la tierra a través justamente de esta proyección llamada Espíritu Santo. ¿O será que solamente el Espíritu Santo es un método el cual Dios utiliza para concientizar, por decirlo así, a las personas, ¿no? ¿O se podría decir que el Espíritu Santo es lo mismo que un Dios? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? En realidad, o sea, sabemos que el Espíritu Santo es un consolador para nosotros, pero ¿qué hace nosotros? ¿Qué sensación o qué Antes que trabajo te vayas, realiza? antes que te vayas, Rubén, del tema, porque realmente el rol del Espíritu Santo es claro en la Biblia. El problema es que mientras no entendamos quién es el Espíritu Santo, su rol puede ser importante, como también no? puede ser Claro. cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Saben? Y hoy en día, especialmente hoy en día, personas que estudian la Biblia pueden llamarse a sí mismos, y fíjense, ya hay un vocablo inclusive, son antitrinitarios, porque no consideran realmente la Trinidad divina. Se considera a Dios el Padre, algunos consideran a Dios el Hijo, otros no, pero definitivamente en su gran mayoría no se considera al Espíritu Santo como Dios. Y dentro de esto hay mucha gente realmente influyente. Recuerdo, por ejemplo, el nombre de un deportista que no vamos a mencionar, ¿verdad? Que cierta vez que tuvo un partido que jugar, un deporte que practicar, era parte de su trabajo que fue en sábado, él dijo, no voy a salir a jugar porque es sábado.
aluciendo claramente que en la Biblia te recuerda que el día sábado pertenece a Dios. Entonces todos dijeron, wow, qué fidelidad. Y cuando le preguntaron, ¿y usted de qué denominación es? Y él especificaba, no, yo soy de aquella denominación que cree que el Espíritu Santo no es Dios. O sea, realmente podemos darnos cuenta que hay realmente grupo de personas que no aceptan al Espíritu Santo como Dios y no se les puede culpar, porque realmente nos preguntamos, ¿no? Y colocamos la pregunta aquí para seguir preguntando. ¿Dice la Biblia, enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Una de las cosas por las cuales me comentaban algunas personas, hay tanta especulación con respecto a la existencia o no existencia del Espíritu Santo, es porque, bueno, Dios el Padre se presenta como alguien en algunas partes de los libros proféticos, ¿no? Que tiene una barba grande y uno se imagina un hombre de muchos años, anciano. Jesús tenemos la imagen en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo, ¿qué se nos dice con respecto al Espíritu Santo? ¿No? No, se nos dice, ¿cómo que no? Se nos dice que es una palomita. Ah, sí, Claro, también, Que es algunos. lengua de fuego. Pero no hay Exactamente. una presentación personal con la que te puedas identificar como sí con Dios Padre y el Hijo. Exactamente, y con esas representaciones que el Espíritu Santo se refiere en la Biblia, muchas personas lo toman literal. Cuando ven una palomita, mira, ahí, si una fuerza viene hacia mí, buena Me suerte. parece que, por ejemplo, una pregunta muy importante que podemos plantear aquí y esperar responderla cuando llegue el invitado es cuál es la relación del Espíritu Santo con el resto de la Trinidad. Porque nosotros conocemos a través de la Biblia que Dios creó todas las cosas a través de Jesús. La Biblia dice que todas las cosas fueron por Él hechas. Pero nos describe nuevamente la relación entre Dios Padre, Dios Hijo, pero realmente el Espíritu no aparece. Sin embargo, en Génesis, el capítulo 1, los primeros versículos nos dice y que el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas. Pero no nos dice, ¿no?, que es Dios, simplemente nos dice el Espíritu de Dios. Ya, pero si las personas dicen que el Espíritu Santo está acá en la tierra, ¿no? El que está andando en el aire por medio de nosotros o él anda por medio de nuestras conciencias, O por medio si de nuestra mente. existe, ¿cómo es que se manifiesta en nosotros? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? ¿Por qué certeza tenemos de que pueda ser? Porque puede manifestarse en nuestras vidas, pero puede ser una fuerza. Claro. O es una ¿Cómo persona. Y hay podemos que tener saberlo? cuidado en confundir el llamado o la iluminación del Espíritu Santo a una emoción. De pronto podemos confundirla. Hay Miren, algunas algo personas. interesante que podemos mencionar es el hecho que hoy el mundo cristiano, siendo cristiano, teniendo la misma Biblia, creyendo y esperando, básicamente predicando el amor de Dios, tiene diferentes concepciones sobre la persona del Espíritu Santo. Es más, hay algunos grupos religiosos que ostentan, vamos a colocarlo así, que ostentan el decir que pueden repartir el Espíritu Santo a través de algunas ceremonias, algunos rituales de imposición de manos, a través de algunos tienen ataques. ¿verdad? Algunos tipos de curaciones inclusive pueden transmitir, en comillas, déjeme decirlo, el Espíritu Santo como si realmente se tratara pues de algo. De una energía. Ya, pero ¿será que Exactamente. nosotros podemos llamar al Espíritu Santo o invocar al Espíritu Santo o será que Dios escoge para que el Espíritu Santo esté Claro, solamente o sea, en somos- algunas personas? ¿Y qué Somos nosotros necesitamos que hacer? manejamos al Claro. Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos hacer para que el Espíritu Santo esté con nosotros? Exactamente, muchas personas confunden el Espíritu Santo con un ángel guardián. ¿Será que el Espíritu Santo Dios lo envió para cuidarnos? ¿Para qué motivo lo envió? ¿Y va a ¿Cuál estar es con el nosotros propósito? ahí siempre o llega solamente en momentos de Algo dificultad? interesante que cierta vez comentaba con una persona, al final entendimos a la luz de la Biblia, realmente uno puede descubrir grandes verdades, pero esta persona me dijo algo interesante, yo no puedo creer en el Espíritu Santo como Dios porque Jesús no lo menciona en el Padre Nuestro, o sea, dice, invoquen a mi Padre, Padre Nuestro, en mi nombre, en el nombre de Jesús, amén. Pero realmente no le da un énfasis a ¿Será la que no presencia interesa, del no Espíritu importa? Santo dentro de una oración modelo. O también no cuando terminamos en nuestras oraciones solamente decimos, por ejemplo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Nunca decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, indudablemente hay personas que lo hacen, Sí, pero, sí. Pero la contrariando- mayoría, contrariando lo que la Biblia dice, porque Jesús dice claramente, a mi Padre llegan a través mío. ¿Y qué de la fórmula bautismal mencionada por Jesús que dice bautizándolos Y en el bautizar. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿No será que Jesús ya nos está queriendo decir algo con respecto a Claro, la pero- obra pero y también quién es el Espíritu recordemos Santo? que en la Biblia también registra cuando Pedro dijo que bautizáramos en el nombre del Señor Jesucristo solamente. Y muchas personas se toman de ese versículo literalmente para decir que el Espíritu Santo es
es la mente o la fuerza que Jesucristo ejerce sobre Exactamente, nosotros. y además... Es el Kameha de Jesús, me decía un alumno cierta vez. No, puede sonar gracioso, puede Pero- sonar realmente ridículo para algunos, pero realmente cuando una persona se pierde en ese tema, empieza a ridiculizar muchas veces lo que la Biblia enseña sobre Dios mismo. ¿Y cómo podemos saber cuando una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Qué características llegaría a tener esa persona si recibiera el Espíritu Santo? ¿Y será que una persona no cristiana puede recibir el Espíritu Santo? Se relata que en la antigüedad, cuando se derramaba el Espíritu Santo sobre las personas, hablaban en lenguas. Eso quiere decir que si yo hablo 5 lenguas, o sea, el Espíritu Santo estuvo sobre mí y me ayudó a aprender esas 5 lenguas. Es interesante que hay gente que inclusive dice que puede oler al Espíritu Santo, ¿no? En esa ceremonia justamente que describías, ¿no? En la que ellos tienen un contacto tan personal que inclusive, porque yo he escuchado, ¿no? Qué agradable que es el olor del Espíritu, No, pueden olerlo. y sabes, algunos lo dan por porciones, no sé si en alguna vez has escuchado, ¿no? ¿Sí? Una doble porción de tu Espíritu, Señor, como si llegara a ver una cuchara, dos Dos cucharas, cucharas. medio kilo de Espíritu Santo, como si redujéramos el Espíritu Santo realmente a una cuestión material, Que ¿verdad? Una podemos cues- manejar, de repente, ¿no? Yo te doy el exactamente. Espíritu Santo, es algo que se reparte, o sea, yo determino a quién doy y a Claro, quién yo no doy. dirijo el Espíritu Santo según mis deseos. Necesito que alguien intervenga para yo poder recibir el Espíritu Santo. Mire, hay un asunto importante que debemos tomar. La Biblia nos cuenta algunas cosas del Espíritu Santo. No vamos a ahondar porque va a llegar nuestro especialista y nos va a decir, pero podemos levantar algunas preguntas a través de este. Dios nos habla de su omnipresencia, de su omnisapiencia, nos habla de diferentes aspectos de su misma persona. Él se revela realmente a través de la Biblia, de Cristo mismo, entre otras cosas. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿qué nos revela el Espíritu Santo acerca de Dios mismo? Conociendo que Dios busca revelarse, alcanzar al hombre de diferentes maneras. Dios el Padre en un papel de juez entregado más adelante al Hijo. El Hijo como el sacrificio perfecto, redentor, sumo sacerdote, reconciliador y en un momento juez y después Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos papeles realmente específicos dentro del desenlace en la historia de la humanidad. Pero por ahí pareciera como que el Espíritu Santo va siendo dejado de lado, lo que justificaría que realmente muchas personas simplemente no le atribuyan el poder creer que el Espíritu Santo es Dios. Inclusive alguien me decía, en el libro de Apocalipsis solo aparecen 2 tronos, ¿no? Donde está el Padre, el Hijo, ¿dónde está el Espíritu Santo en medio del trono de Dios? Exactamente. Entonces, muchas personas piensan que el Espíritu Santo no es parte de la divinidad, puede ser un sirviente Inferior. Exactamente ante Dios. Pero ¿será que el Espíritu Santo es lo mismo que Dios o solamente es un método que Dios utiliza? Miren, realmente tenemos varias preguntas y una pregunta que a mí siempre me ha acompañado desde pequeño es ¿cómo el Espíritu Santo está conmigo si yo estoy aquí y mi mejor amigo está en Francia o está en China, está en Japón, está al otro lado del mundo? Y si mi amigo es un astronauta y está en otro planeta, ¿significa que el Espíritu Santo no está con él, que Dios no lo acompaña? ¿Cómo es posible que pueda estar en tantos lugares al mismo tiempo y al mismo tiempo, según la Biblia, trabajando de manera personal en cada uno de ellos? Miren chicos, tenemos preguntas, yo sé, pero tranquilos, ustedes en casa también puedo imaginarme que están con varias preguntas, pero en el siguiente bloque regresamos para seguir conversando sobre este tema, el Espíritu Santo, un ente o Dios. No se muevan, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso en el programa de hoy compartiendo un tema realmente importante y realmente controversial para muchos, el Espíritu Santo, un ente o Dios. Recuerden que sus comentarios y por supuesto también las preguntas que tengan pueden hacerlos llegar a través del correo electrónico y a través de las cuentas que tenemos en el Facebook, también el Twitter y por supuesto en nuestro blog. Chicos, sigamos conversando. Realmente en el bloque anterior mostrábamos las inquietudes que posiblemente hemos recibido de nuestros amigos, hemos recibido de nuestra familia o de repente de alguien que conocemos en la universidad o de repente en la misma iglesia.
Hablemos ahora un poquito sobre lo que la Biblia menciona de repente estrictamente sobre el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos más referencias? ¿En el Antiguo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? En algún momento, yo preguntando a una persona con respecto a esto, me decía que en el Antiguo Testamento solo encontramos vislumbres, pero al Espíritu Santo actuando lo tenemos en el Nuevo Testamento. Es lo que me dijo esa persona. Igualmente. Escuché una vez en una predicación de una semana de oración en Colombia, el pastor hablaba de la misma manera. Todos los textos que él enfocaba y que él hablaba en cada predicación, todos sobre el Espíritu Santo, sobre cómo se revela y que sí es verdad y que sí está en la Biblia plasmado, todos estaban enfocados en el Nuevo Testamento. Pero ahí tenemos un problema, porque si yo soy un cristiano que amo a Dios y leo la Biblia, yo sé que yo no puedo utilizar solo el Nuevo Testamento para defender al Espíritu Santo como Dios. Claro. Yo necesito, ¿qué cosa? Necesito ambas referencias. Toda la Biblia, ¿no? Claramente, si el Espíritu Santo no es mencionado de alguna manera en un papel importante como deidad en el Antiguo Testamento, entonces yo tendría razones suficientes para poder negar o simplemente dudar que justamente el Espíritu Santo es Dios. O inclusive podríamos hasta dudar de lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Porque de repente estarían inventando o alguien de la deidad que no existe realmente. Porque, por ejemplo, en los libros que escribió Pablo, ¿no? En sus pedazos introductorios, por decirlo así, nunca se menciona al Espíritu Santo en los libros de Pablo. Pareciera que el Espíritu Santo hubiera desaparecido en el Nuevo Testamento. ¿Será que pasará lo mismo con algunos, con el Espíritu Santo, en la cual la Biblia hay silencio de muchos personajes y la vida de muchos personajes hay silencio en la Biblia? ¿Será que también hay un silencio para el Espíritu Santo en la Biblia? Por ahí algunos dicen que el Espíritu Santo está mencionado de forma simbólica. Algunos símbolos, por ejemplo, que la Biblia menciona, podría ser el vino, podría ser el aceite, el fuego, el viento, el fuego que no se apaga, entre otros elementos. Pero para muchos esto no es creíble y seguramente es por razones obvias, ¿no? Un texto que se lee por separado jamás ayuda a entender realmente una situación grande que necesita de un contexto para poder entenderse. ¿Qué otro tipo de dudas podemos encontrar con nuestros amigos o con las personas que nos rodean respecto ahora sobre el poder del Espíritu Santo? Algunas personas, como estábamos comentando en el bloque anterior, creen que son portadoras del Espíritu Santo y que son las únicas que pueden repartirlo. Algunas creen que lo tienen, pero que no siempre se manifiesta, que hay momentos adecuados en los que el Espíritu Santo tiende a manifestarte, pero que está en su cuerpo. Y exactamente, piensan que el Espíritu Santo es un feeling, es solamente un sentimiento, chévere, que vas a sentir bien, en paz conmigo mismo. Ajá, piensa que cuando sienten emoción es porque el Espíritu Santo está dentro de ellos. Emociones que a veces se manifiestan en expresiones corporales bastante físicas, ¿no? Muy fuertes. Pero se supone que el Espíritu Santo es supuestamente no el dador de la vida, él es el que influye en nosotros, por decirlo así, para no hacer cosas malas. Mira, justamente lo que nos decía Joyce, para aclararlo, ¿no? El Espíritu Santo, el dador de la vida. Muchas veces hay personas que le asumen este rol al Espíritu Santo cuando la Biblia realmente se lo asuma, por ejemplo, a Cristo, el creador del mundo. Pero realmente hay cosas para muchos de nosotros en la cual el Espíritu Santo, Dios es Padre, Dios el Hijo, realmente lo encontramos tan unidos y a la vez tan separados que realmente solamente queremos optar por lo fácil y muchos rehusamos realmente seguir estudiando, seguir realmente descubriendo el amor de Dios a través del estudio de la Biblia y por consiguiente el rol del Espíritu Santo. Realmente llegaremos en algún momento a comprender el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo sería Dios, sería un poco difícil llegar a ver la comprensión plena, ¿no? ¿Cuánto nos dice la Biblia con respecto a eso? Exactamente, y bueno, para entender más eso del Espíritu Santo, ¿cómo lo interpretamos? ¿Será que nosotros estudiamos solo pedacitos de la Biblia y lo aplicamos literalmente y de ahí levantamos nuestro fundamento de qué es el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo interpretaríamos nosotros en un contexto en el cual no tenemos tan amplia visión sobre el Espíritu Santo? Mira, muchos de nosotros podemos cuestionar ampliamente la no presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero algo parecido sucede con la misma persona de Cristo. No se habla de Jesús el Hijo en el Antiguo Testamento, pero podemos fácilmente ver su presencia en símbolos, desde el mismo servicio levítico hasta las profecías mesiánicas, descritas singularmente y específicamente al Mesías poderoso, que sería el Hijo de Dios, el Príncipe de Paz, que sería pues nuestro amado Salvador. Cuando vemos en la Biblia algo interesante que capta la atención de cualquier persona, es que por más que no encontramos referencias tan abundantes como de Dios el Padre y Dios el Hijo, encontramos una partecita en la Biblia en la que Jesús dice:
el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué habrá querido decir con esta frase? ¿Qué es el pecado y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Muchos podemos Ahí la preguntar. cosa se pondría un poco difícil porque tú no puedes pecar contra una energía. Exactamente, Claro. ahora, ¿cómo nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo? Tendría que ser una persona, porque yo Sería no una puedo persona blasfemar para una que tú cosa. puedas pecar, para que puedas No, causar algún imagínate daño. que alguien maldiga la gravedad. No tiene Claro. sentido. La gravedad no le importa porque no es una persona, no existe, no tiene sentimientos realmente. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Y mira, la Biblia nos habla de que a veces el Espíritu se entristece por la dureza de nuestro corazón. Y nos Habla presenta de sentir. una faceta del Espíritu Santo como que, un momentito, parece que no es una fuerza, más bien parece una persona. Claro, Alguien que será siente. espíritu como conocemos lo que en el contexto social, como un espíritu, algo que anda en el aire o una Como un persona como fantasma. tal. Mira, justamente de ese punto me parece interesante que podamos conversar un poquito, porque hay muchas personas que tenemos la convicción de que cuando hablamos de espíritu estamos hablando de espectros, Humo. Ajá. ¿verdad? Estamos hablando de humo, Entes, ¿no? entes, estamos hablando de manifestaciones sobrenaturales en las cuales pues está presente, vamos a decirlo ahí, un fantasmita, ¿verdad? ¿No? Y si ¿Qué es una podemos decir? persona, la podremos ver, la podemos tocar. ¿Habrán personas que hayan visto el Espíritu Santo? O hayan olido. Bueno, siguiendo con el tema, podemos descubrir también que la Biblia, dentro de toda la historia humana que presenta desde el inicio de la creación, también presenta el cese de la historia humana tal y como lo conocemos, haciendo una introducción a lo que sería la eternidad renovada. Muchas personas alegan que en este gráfico apocalíptico lleno de amor, para muchos de nosotros, y de paso, Apocalipsis es un libro de amor, es un libro precioso, realmente un libro maravilloso. Entonces, algunas personas alegan que en este libro maravilloso del Apocalipsis no se hace mención alguna del Espíritu Santo. Se ve el rol del Dios el Padre, se ve el rol de Dios el Hijo, pero no encuentras una referencia específica que hable de Dios Espíritu Santo, ni en Apocalipsis ni en Daniel, lo que también podría pues aumentar la suspicacia respecto a que el Espíritu Santo no es Dios. Ahora, chicos, ¿qué es eso del bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo? Y eso de los frutos del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Como que Santo fuera un árbol. una cosa así. Miren, este tema realmente se está llenando de preguntas. Tenemos muchas preguntas, pero básicamente necesitamos ver que la Biblia, que alguien nos ayude, que la Biblia nos ayude, ¿verdad? Nos muestre quién realmente o qué realmente es el Espíritu Santo. Y con la respuesta a todas las preguntas que hasta aquí hemos presentado, que hemos conversado y que posiblemente tú también en casa tengas, vamos a regresar en el siguiente bloque. No te muevas, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso en el programa Esto es Controversia y estamos realmente disfrutando de una conversación muy nutrida y muy interesante sobre el tema el Espíritu Santo, un ente o Dios. Y para ayudarnos a contestar preguntas, para ayudarnos a encontrar respuestas que estamos buscando, nos está acompañando justamente el Magíster Jesús Anco. Él es docente en la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Caleb, por la invitación y también a los jóvenes y los televidentes que nos están viendo. Dios permita que podamos ir dialogando y respondiendo algunas inquietudes a la luz de la Biblia. Empecemos hablando de cuáles son algunas ideas y creencias que se han ido diseminando con el pasar de tiempo a partir del texto bíblico respecto a quién o qué es el Espíritu Santo. Quizá la creencia o la tendencia de pensamiento sobre la identidad del Espíritu Santo que más se ha divulgado es que es una energía. Vale decir que carece de una inteligencia, carece de la capacidad para elegir y simplemente es la fuerza activa de Dios. Entonces, eso se ha diseminado con más énfasis en diferentes credos religiosos, ¿no? Y cuando en la Biblia se refiere a que el Espíritu se entristece. Esa por ejemplo, es un argumento, y no solamente eso, sino hay muchos otros textos más que nos muestran que realmente el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona. ¿Cómo podemos refutar a esas personas que toman literalmente la frase de Pedro cuando dice que vayan y bautices en el nombre del Señor Jesucristo solamente? Entonces, muchas personas toman ese versículo y dicen, bueno, el Padre existe.
existe. Entonces el Jesucristo está, pero el Espíritu Santo no hace parte de la Trinidad, ¿no? Quizá una regla de interpretación bíblica que cada uno de los televidentes y aquí jóvenes deberíamos tomar es que no podemos basar nuestro pensamiento de la Biblia en solamente un texto. O sea, deberíamos tomar una serie de textos para de esa manera poder ver qué es lo que la Biblia verdaderamente nos dice. Y hay muchos pasajes que nos muestran acerca del Espíritu Santo. Y Mateo 28, 19 y 20 es un pasaje que nos presenta que el bautismo debería ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué las personas dicen, no, por ejemplo, que el Espíritu Santo es como nuestra conciencia, la que nos ayuda a hacer el bien, la que nos dice cómo hacer las cosas bien, la que siempre tenemos en nuestra mente si usted dice que el Espíritu Santo es una persona? Romanos habla de que en sí nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de la conciencia. Y eso es cierto. El Espíritu Santo utiliza la conciencia de la persona para que a través de ella también le pueda mostrar lo que es correcto y lo incorrecto. Pero eso no quita de que el Espíritu Santo sea una persona. ¿Y cómo yo podría recibir al Espíritu Santo? ¿De qué manera? Bueno, el Espíritu Santo solamente puede ser recibido a través de lo que es el conocimiento de Cristo Jesús y de la palabra de Dios. Sin embargo, esa es la regla general. Sin embargo, hay algunos casos excepcionales en los cuales una persona no tiene la posibilidad de contar con la Biblia o no tiene la posibilidad de alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces el Espíritu Santo puede trabajar de una manera muy particular a través del corazón de la persona. Una pregunta que rápidamente podemos saltar y va a haber un momento, vamos a dedicar un momento especial juntamente aquí en el programa para ver cómo es que trabaja el Espíritu Santo. Pero antes necesitamos entender por qué no es una fuerza. Muchas personas realmente le colocan al Espíritu Santo como si fuera justamente, como decía usted, ¿no? La fuerza activada de Dios, la fuerza de Dios trabajando en la humanidad. He escuchado a algunas personas también mencionar que el Espíritu Santo no es más que la fuerza de Cristo mismo, ¿no? Jesús se fue, pero en realidad Cristo está con nosotros, es nuestro Consolador, Él es nuestro amigo, ¿no? Y presentan diversos textos que justamente te hacen ver a un Jesús que está contigo, que te acompaña, Dios con nosotros, decía el nombre de Emmanuel. Entonces, el Espíritu Santo no es más que una secuela de la energía que quedaba de Cristo. Ahora, esta parte bíblica para muchos realmente es algo muy importante. ¿En qué nos puede perjudicar el entender la misión primeramente de Cristo y después del Espíritu Santo, el confundir a Jesús con el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos muestra de que el Espíritu Santo es Dios. Un pasaje que nos puede ayudar quizá más cercanamente a ver eso es Hechos capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Y es el caso de Ananías y Zafira que mienten a Dios, y ahí nada más seguido el versículo 4 y 5 nos dice que has mentido, dice que ha mentido al Espíritu Santo, y ahí nada más en los siguientes versículos menciona que no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios, dando por hecho de que el mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, la Biblia nos muestra una serie de características del Espíritu Santo que se constriñe, el Espíritu Santo, se entristece, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo elige. Entonces nos muestra que el Espíritu Santo cumple una función. Ahora, en la segunda parte, sobre la misión de Cristo y la misión del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Jesús tuvo una misión y la misión de Jesús fue morir en la cruz del Calvario y pagar el sacrificio que correspondía que nosotros deberíamos pagar. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene otra misión. De acuerdo a San Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice que la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esa labor es la que va realizando el Espíritu Santo en la actualidad, conduciendo a las personas hacia Cristo. Hasta aquí hemos visto referencias del Nuevo Testamento. ¿Y qué podríamos decir del Antiguo Testamento? ¿Será que el Espíritu Santo, algunos dicen, podría ser una invención del Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento no encontramos una referencia exacta al Espíritu Santo, así directa como lo hay en el Nuevo Testamento.
cierto modo tienes razón, no aparece Espíritu Santo, pero sí aparece el Espíritu de Dios. Y si leemos Génesis 1:2, ahí claramente se menciona de que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis capítulo 6, versículo 2 y 3, también nos muestra de que el Señor Jehová dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo aparece, pero no con el nombre de Espíritu Santo, sino como el Espíritu de Dios. En Ezequiel 36:26, por ejemplo, también menciona que la promesa de Dios, ¿no? Y pondré mi espíritu en las personas y cambiaré de su carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, mencionando de que va a haber un proceso de transformación en la persona y esa labor se va a dar cuando el Espíritu de Dios ingrese en el corazón de la persona. Acá hay algo que necesitamos no solo discutir, sino también aclarar. El simple hecho que Dios se manifieste diciendo mi espíritu, como que da a entender que el Espíritu Santo es parte de Él. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de manera correcta? Porque así decir, como mi espíritu sobre ti, mi espíritu fue llevado en el espíritu, expresiones básicas que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, mi espíritu significa que el Espíritu Santo es parte de Dios o es realmente Dios. porque algunos dicen que el Espíritu Santo podría ser el alma de Dios, ¿no? Como que es algo que pertenece, está dentro de Dios y que sale, emana. Claro, y muchos piensan que el alma de Dios es el Espíritu Santo que está acá con nosotros y Dios el cuerpo está arriba. O alguna en el cosa cielo. así, ¿no? Ideas como esa. Es interesante esas ideas, sin embargo, nosotros no podemos conocer la esencia de Dios. O sea, la esencia de Dios no nos lo presenta la Biblia. ¿Cuál es, de qué está compuesto Dios? ¿Cómo está organizado Dios en su misma esencia? No lo presenta la palabra de Dios. Lo único que nos presenta la palabra de Dios son pequeñas pinceladas sobre su naturaleza. Y lo que sí nos muestra es que existen tres personas. Y las tres personas son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y las tres personas poseen las mismas características, o sea, omnipresencia, omnisapiencia, todopoderosos, Dios a cada uno, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Entonces llegamos a una conclusión de que existen tres seres diferentes que tienen características, pero que los tres son Dios, pero a la vez Efesios 4:6 nos dice que existe un solo Dios. Eso como que ya nos presenta una problemática, porque para la mentalidad nuestra, pues uno jamás va a ser igual a tres. Uno es uno, tres es tres. Pero la Biblia nos presenta de que existe un solo Dios, pero a la vez nos presenta que existen tres personas diferentes. Ya, entonces nosotros podemos invocar al Espíritu Santo o el Espíritu Santo solamente viene a personas elegidas. Bueno, lo que la Biblia nos menciona sobre el Espíritu Santo es que nosotros cuando queremos invocar, necesitamos invocar a Dios, al Padre. Entonces, cuando nosotros oramos, por ejemplo, Jesús nos dio una oración modelo y la oración es Padre Nuestro. Y en esa invocación, pues debemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, esa es la manera, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo poder invocar. Pero ese deseo de invocar, esas ganas de invocar, ese decir, oh, soy pecador, oh, estoy mal, necesito buscar a Dios, esa labor la hace, de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Cuando encontramos el ejemplo del Padre Nuestro, no se menciona a Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo. Se habla en nombre del Padre, habla a mi Padre, pídelo en mi nombre. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo entonces? Si la oración es también parte de la adoración. Correcto. O sea, el Espíritu Santo es quien nos conduce para que nosotros podamos hacer esa oración. Por eso, como les mencioné hace un momento, el Espíritu Santo juega un papel de convencimiento, de poder invitar a la persona. Tienes que orar, vamos, tienes que buscar, lee la Biblia, busca a Dios. Entonces, y cuando nosotros estamos de repente viendo el programa y decimos, hoy tiene razón, yo estoy apartado del camino de Dios, voy a volver. ¿Quién está trabajando ahí? Es el Espíritu Santo. Cada uno de los tres personajes de la deidad tiene una misión específica.
Entonces, que los hace a la vez también que podamos diferenciar el uno del otro. No hay ¿Y nada de cómo se- falta de respeto si nosotros oramos sin mencionar al Espíritu ¿Cómo se puede Santo. saber cuando una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Qué características presenta? Bueno, en ese caso, la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23 nos muestra los frutos del Espíritu Santo. Fruto, bueno, no dice fruto, sino fruto. O sea, el fruto del Espíritu Santo es, el resultado de la labor del Espíritu Santo es en el corazón de la persona y enumera una serie de cualidades que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La misión del Espíritu Santo también es ir transformando a la persona a semejanza del carácter de Dios. Muchas personas piensan que, bueno, que recibir el Espíritu Santo es hacer actos en el piso, dar muchas vueltas, el cuerpo se sacude, ¿no? Y hablan lenguas. Eso quiere decir, si una persona, por ejemplo, habla muchos idiomas, el Espíritu También Santo puede estuvo ser, sobre él y le ajá. ayudó a aprender esas Puede ser lenguas. una característica que tenga el Espíritu Santo, el que se tira al suelo o empieza a hablar en lenguas. Es decir, en realidad, eso realmente a mí me prueba que tengo el Espíritu Santo. Eso es una manifestación del Espíritu Santo en mi vida, en la vida de alguien. Es cierto que el Espíritu Santo puede hacer que la persona realice cosas sobrenaturales. O sea, lo puede hacer. Y lo ha realizado de repente en el libro de Hechos, si nosotros vemos allí, nos damos cuenta que esa labor de poder hablar en lenguas se da en Hechos capítulo 2, pero se da en un contexto, se da en un momento particular. Con una necesidad latente. Claro, había una necesidad y la necesidad era poder predicar a las personas acerca de Cristo. Y había muchas personas ahí de diferentes lugares y era necesario el Evangelio extenderlo a diferentes partes del mundo. Los pobres discípulos a duras penas sabían hablar arameo y no sabían otras lenguas. Entonces Dios comenzó a mostrar esta manifestación sobrenatural con el objetivo de cumplir la predicación del Evangelio. O sea, y Dios va a hacer grandes cosas, pero con un objetivo, no solamente para poder satisfacer una curiosidad. Y recalco lo que mencioné hace un momento, la mejor y la manera correcta, cómo identificar que una persona tiene el Espíritu Santo, es a través del carácter, el carácter de la persona. Muy bien, realmente la conversación está muy interesante. Estamos viendo realmente que estamos compartiendo diferentes puntos, diferentes curiosidades. Sin embargo, un punto que necesitamos dejar bastante claro, al menos en este segmento, antes de pasar al otro para ver realmente el trabajo del Espíritu Santo, cómo muchas veces le podemos fallar, es que necesitamos entender, por ejemplo, el papel del Espíritu Santo a lo largo de la humanidad. Porque pareciera que solamente tiene un rol cuando Cristo se va. Jesús por primera vez hace su introducción y dice, no, después que yo me vaya, os enviaré a un consolador, como si ese consolador no hubiera estado con nosotros. Entonces, ¿qué pasó desde el Génesis, desde el momento de la creación hasta el momento de la ascensión? ¿Significa que el Espíritu Santo estuvo cruzado de brazos sin hacer nada por la humanidad? Bueno, tomar esa posición sería ir en contra de muchos pasajes, como Génesis 1:2, como Génesis 6:2, como Ezequiel 36:26, que nos muestran claramente que sí existía una labor del Espíritu Santo. Había una labor. Y esa labor era de poder trabajar en el corazón de las personas para volverlas hacia Dios. Qué interesante, ¿verdad?, lo que estamos conversando. Nosotros vamos a tener un bloque más aquí con nuestro amigo Magíster, con nuestro amigo Jesús. Vamos a tener un bloque más para poder realmente llegar al fondo del tema y encontrar la verdad justamente en la maravillosa palabra de Dios que es la Biblia. Ustedes no se muevan, esto es Controversia, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos.
Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos en el último bloque del programa y hemos pasado realmente un momento muy especial conversando sobre un tema realmente importante, el Espíritu Santo, un ente o Dios. Y en este bloque también nos está acompañando nuestro querido amigo, el Magíster Jesús Anco. Estábamos conversando ya varios aspectos generales necesarios para entender realmente quién es el Espíritu Santo, diferenciarlo de una fuerza y entender su rol como persona, como Dios. ¿Cuáles son algunas de las maneras como el Espíritu Santo ha sido presentado a lo largo del trayecto bíblico? ¿Qué símbolos se han utilizado desde el Génesis hasta el Apocalipsis para presentar realmente su presencia en la historia humana? Bueno, quizá los símbolos más claros dentro de lo que, cómo el Espíritu Santo se ha presentado, tenemos el del fuego, tenemos el de la paloma. Quizá esos dos son los símbolos que más aparecen. Y curiosamente, los dos se enfatizan más en el Nuevo Testamento. Eso es algo que hay que también aceptarlo. Bueno, ¿y qué relación vemos con el Espíritu Santo mientras Israel peregrinaba por el desierto? Sí, ¿será que el Espíritu Santo estaba en las mentes de esas personas o estaba como un aire en medio de ellos? Bueno, aunque para que nosotros podamos responder a esa pregunta deberíamos tener un pasaje puntual de la Biblia que nos pueda responder la inquietud. Sin embargo, no lo tenemos en esa parte. Tenemos quizá un pasaje que se encuentra en 2 de Pedro 1:21, donde menciona que la palabra de Dios o los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también habla en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la palabra es inspirada por Dios. En esos dos pasajes podemos notar que el Espíritu Santo juega un rol en la inspiración de los profetas. ¿Por qué menciono esto y lo relaciono con lo que es Israel en el desierto? Porque dentro de ello, de Israel en el desierto, Moisés escribía también las escrituras. Por lo menos escribió ahí Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Entonces, el Espíritu Santo estaba, como ya lo mencionó aquí, dentro de la mente de Moisés, conduciéndolo, guiándolo para que él pudiese escribir las escrituras. Por otro lado, también el Espíritu Santo estaba en el corazón de los israelitas para que ellos pudiesen aceptar a Dios, para que pudiesen reconocer que Dios verdaderamente los estaba conduciendo, pero los israelitas negaron ello y por ello tuvieron que vagar 40 años en el desierto. En el libro de Apocalipsis, algunas personas no encuentran una imagen explícita, porque encontramos, por ejemplo, al iniciar el libro, 2 tronos, no 3. Encontramos el trono del Padre y el trono del Hijo. ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis? Muy bien, bueno. Dentro del libro de Apocalipsis no podemos nosotros de repente tampoco poder puntualizar porque no tenemos allí un pasaje que nos hable directamente del Espíritu Santo. Yo les sugeriría lo siguiente: cuando nosotros vemos dentro de las Escrituras acerca de Dios, entonces nosotros no podemos decir, aquí solamente se está refiriendo al Padre. Recuerden de que Dios, pues Dios es Jesús, Dios es el Espíritu Santo y Dios es el Padre también. Son una unidad, son un solo Dios. Pero cuando tú encuentras dentro de un pasaje la referencia a Dios y el Hijo, dices, aquí está el Padre y aquí está el Hijo. O si tú encuentras en una referencia a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se hace más sencillo poder decir, aquí está el Espíritu Santo. Sin embargo, vuelvo ahora a lo que mencionaste. El hecho de que no se mencione específicamente al Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba también allí jugando un rol importante. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la actualidad? El trabajo del Espíritu Santo, de acuerdo a San Juan capítulo 14, versículo 16, es lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. San Juan 14, 16 menciona que Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Entonces, ¿el otro Consolador quién es? Es el Espíritu Santo. Es la persona llamada a estar al lado de la persona. Y como ya lo leímos hace un momento en San Juan 16, 8, convence a la persona, convence a todo el mundo, no solamente a los que son cristianos, sino a los que no lo son,
de pecado, de justicia y de juicio. O sea, nos muestra y nos dice, esto está bien, esto está mal, esto que estás haciendo no está correcto, y trata de encaminarlo hacia el sendero correcto. La Biblia nos presenta realmente el amor de Dios en muchos aspectos, de muchas maneras, pero sin lugar a dudas la muestra más clara es que Él ofrece perdonar todos nuestros pecados si en oración se lo pedimos. Sin embargo, encontramos en los evangelios una referencia interesante. Se habla de un pecado imperdonable, un pecado atroz, un pecado terrible, tan terrible que Dios no lo puede perdonar, y es justamente el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es este pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32 nos muestra ese texto, ¿no? En el cual dice, toda ofensa le será perdonada. El que hable contra el Hijo le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces uno podría decir, ¿y qué significa ello? Si nosotros entendemos que la labor del Espíritu Santo es convencer a las personas de pecado, entonces nos vamos a dar cuenta que el pecado contra el Espíritu Santo es sencillo. Es simplemente el rechazo a la labor, a la invitación que te hace el Espíritu Santo para arrepentirte, el rechazo constante. Cuando tú rechazas constantemente esa labor y no permites que el Espíritu Santo obre, entonces es imposible, ojo, es imposible que Dios te perdone. No porque Dios no puede hacerlo, sino porque tú en tu terquedad no se lo permites. Entonces allí no hay perdón de pecados para ti. O sea, es como decir que llegas a un punto que estás tan alejado de Dios que ya no quieres saber de Él, y Él no puede perdonarte la mínima falta, cualquiera que sea, no porque Él no quiera, sino porque tú no sientes la necesidad de pedirle perdón. Sino porque tú cierras tu puerta a la tarea de arrepentimiento, de convencimiento que el Espíritu Santo está obrando. De repente un ejemplo nos podría ayudar frente a ello, y tenemos el caso de Saúl. Saúl, por ejemplo, era rey de Israel. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo no es falta de conocimiento. O sea, el que de repente de nuestros oyentes dice, de repente yo cometí el Espíritu Santo, pero si tú no conoces el camino correcto, entonces no puedes cometer el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es aquel que conoce el camino, conoce lo correcto, conoce la palabra de Dios, pero cierra su puerta a la voz que el Espíritu Santo está, y la invitación que el Espíritu Santo te está dando. Y al final Saúl pues llegó a cerrar tanto la voz, la invitación de Dios, que ya no pudo escuchar la voz de Dios. Y al final pues termina suicidándose. Otro caso es Judas y algunos otros. Entendemos entonces que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, si es una persona, ¿cómo entendemos las expresiones de bautismo del Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo? ¿A qué significa? ¿Será que el Espíritu Santo nos bautiza o en el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir la Biblia al invitarnos a ser bautizados por o en el Espíritu Santo? Muy bien. El hecho de que el Espíritu Santo sea una persona no quita que dentro de la Biblia se utilizan algunas imágenes. La imagen del Espíritu Santo como paloma, la imagen del Espíritu Santo como fuego, la imagen del Espíritu Santo también como agua. Entonces, nosotros podemos, al decir el bautismo, estamos hablando de una inmersión, de un sumergimiento. Entonces, ¿un sumergimiento de quién? De la persona. Entonces, ¿en qué? Y se está tomando entonces una figura como si el Espíritu Santo fuese agua. Y la idea es que la persona sea totalmente introducida, totalmente llevada dentro del agua. Esa es la imagen de bautismo. Entonces, cuando decimos bautismo en el Espíritu, es que la persona esté totalmente, completamente llena del Espíritu Santo. Entonces, esa figura ahora, a la luz de diferentes pasajes, en el hecho de que el Espíritu Santo desea transformarnos, en el hecho de que el Espíritu Santo desea que nosotros podamos tener sus frutos, que son amor, gozo, paz, paciencia, nos muestra un cuadro maravilloso. El lleno del Espíritu Santo, el bautizado del Espíritu Santo, es aquel que permite que el Espíritu Santo pueda guiarlo a hacer
todo lo correcto. Y eso solamente se puede lograr si la persona pues busca a Dios a través del estudio de su palabra y a través de la oración, para que el Espíritu Santo tome una dirección total de esa persona. Podemos ver la unidad de la deidad desde donde la podamos visualizar. Si bien es cierto, hasta aquí vamos explorando que Dios aparece de diferentes maneras, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el último libro de Apocalipsis, siempre mostrándonos que Él tiene una manera especial de trabajar, que no siempre nos muestra absolutamente en todo detalle, pero nos permite ver lo suficiente para saber que tenemos un Dios, que son tres personas, que está preocupado en nuestra salvación. ¿Cuáles son los puntos claros, los puntos esenciales, los puntos principales que debemos tener al terminar el programa? Como ya tú lo dijiste, Caleb, creo que Dios está interesado por cada uno de nosotros. Si bien es cierto, la Biblia presenta en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, que Jesucristo, la segunda persona de la deidad, se encuentra en estos momentos en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Jesús mencionó, pero yo estaré con vosotros todos los días. Entonces parece que hubiese una especie de contradicción. Sin embargo, esa labor de estar con nosotros, de estar al lado nuestro, es la labor del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está realizando esa labor que Jesús prometió y está preocupado porque cada uno de nosotros podamos entender en primer lugar que tener el Espíritu Santo no es revolcarse en el piso. No es solamente saltar y gritar o de repente blanquear los ojos y poder de repente hablar lenguas extrañas. La labor del Espíritu Santo en el corazón es la transformación total del carácter de la persona. Entonces eso deberíamos enfatizar como la evidencia fundamental de que ese joven, esa persona, tiene el Espíritu Santo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Realmente quedamos tranquilos sabiendo que tenemos un Dios realmente interesado por cada uno de nosotros. Fue el Magíster Jesús Anco, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Antes de despedirnos, queridos amigos, queremos también compartir con ustedes un texto bíblico. San Juan 16, del 7 al 8 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Queridos amigos, Dios en tres personas trabaja arduamente para que tú y yo podamos tener una oportunidad de salvación. Nunca fue el plan de Dios que tú o yo sufriéramos, conociéramos el dolor, conociéramos la enfermedad o conociéramos la muerte. Fue una decisión que la humanidad tomó. Sin embargo, su amor es tan grande que Él quiere restaurar la eternidad que Él tuvo planeada para el ser humano. Tú y yo tenemos esta oportunidad. Si tú estás sintiendo realmente en estos momentos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Dios, está tocando tu corazón y de alguna manera entiendes la necesidad de hablar con Él, de poder estudiar la Biblia y descubrir realmente cuál es ese plan maravilloso llamado plan de salvación que creó con la finalidad de restaurar a la humanidad, y la tienes ahora en tu corazón, no dudes por favor en escribirnos. Nosotros tenemos un curso bíblico maravilloso para ti. El título de este estudio es La Biblia. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y nosotros estaremos poniéndonos en contacto contigo. Estaremos llegando donde te encuentres, a tu ciudad, a tu país, a tu barrio, donde tú estés, para realmente mostrarte este curso bíblico que te permitirá de manera muy entretenida, de manera muy interactiva, con la ayuda de la lectura de la palabra de Dios, para que puedas juntamente con tu familia descubrir los maravillosos planes que Dios tiene para ti. Queridos amigos, no hay tiempo para más. Aquí damos terminado el programa de hoy. Nos vemos en una nueva edición de Controversia. La parte no física de Dios, ¿no?
Dios en la tierra a través justamente de esta proyección llamada Espíritu Santo. ¿O será que solamente el Espíritu Santo es un método el cual Dios utiliza para concientizar, por decirlo así, a las personas, ¿no? O se podría decir que el Espíritu Santo es lo mismo que un Dios. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? En realidad, o sea, sabemos que el Espíritu Santo es un consolador para nosotros, pero ¿qué hace en nosotros? ¿Qué sensación o qué Antes trabajo realiza? antes que te vayas, Rubén, del tema, porque realmente el rol del Espíritu Santo es claro en la Biblia. El problema es que mientras no entendamos quién es el Espíritu Santo, su rol puede ser importante, como también puede ser Claro. cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Saben? Y hoy en día, especialmente hoy en día, personas que estudian la Biblia pueden llamarse a sí mismos, y fíjense, ya hay un vocablo inclusive, son antitrinitarios, porque no consideran realmente la Trinidad divina. Se considera a Dios el Padre, algunos consideran a Dios el Hijo, otros no, pero definitivamente en su gran mayoría no se considera al Espíritu Santo como Dios. Y dentro de esto hay mucha gente realmente influyente. Recuerdo, por ejemplo, el nombre de un deportista. Muy bien, amigos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema realmente muy controversial. Hablaremos sobre el Espíritu Santo. Para algunos Dios, para otros solamente un ente. Si tú quieres descubrirlo, no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, amigos, empezamos el programa dándoles la bienvenida y por supuesto invitándolos a que puedan ponerse en contacto con el programa a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. Síganos en Facebook, síganos en Twitter y pues entablemos esa conversación tan importante para el programa. Hoy tenemos un tema realmente interesante, hablaremos sobre el Espíritu Santo. ¿Saben? Hay mucho que se dice del Espíritu Santo y también se dice por ahí que se sabe muy poco. ¿Cuáles son las concepciones, las ideas que por ahí de repente algunas personas tienen sobre lo que es el Espíritu Santo? Uno de los conceptos más difundidos con respecto a qué es el Espíritu Santo, y digo qué es porque muchas personas lo consideran como una fuerza que emana de Dios. Otras personas lo consideran como un fantasma, como algo que no se ve, no sé. Una energía solamente, Sí, ¿no? como O una energía. también las personas piensan que es como la persona que nos habla en nuestras mentes, ¿no? En nuestra la conciencia. conciencia. Exactamente, y otras personas que no piensan que no existe y que es una fuerza que emana de Jesucristo. Últimamente tuve la oportunidad de estar en Brasil y había un grupo religioso que consideraba que el Espíritu Santo era una mujer, ¿no? Que era la parte femenina de la Trinidad. No solamente eso, también he escuchado algunas referencias que alucen a que el Espíritu Santo es Jesús. En su ascensión él dice, os enviaré un consolador, o sea, me enviaré de consoladores, ¿no? Y ahí está, el Espíritu Santo y Jesús son la Que misma Jesús persona. es Dios, es Espíritu Santo, Jesús es todo. ¿Por qué Jesús nunca dijo que Él, el Padre y el Espíritu Santo eran uno solo? Pero en la Biblia también encontramos que la Biblia registra, ¿no?, en algunas partes que solo habla del Padre y del Hijo, el Hijo que es Jesucristo. Entonces mucha gente se basa literalmente Que de solo que existe. exactamente, que solo Porque Padre hay e Hijo. algunas religiones que solo creen en eso, no creen en el Hijo. Que no vamos a mencionar, ¿verdad? Que cierta vez que tuvo un partido que jugar, un deporte que practicar, era parte de su trabajo que fue en sábado, él dijo, no voy a salir a jugar porque es sábado, aluciendo claramente que en la Biblia te recuerda que el día sábado pertenece a Dios. Entonces todos dijeron, wow, qué fidelidad. Y cuando le preguntaron, ¿y usted de qué denominación es? Y él especificaba, no, yo soy de aquella denominación que cree que el Espíritu Santo no es Dios. O sea, realmente podemos darnos cuenta que hay realmente grupo de personas que no aceptan al Espíritu Santo como Dios y no se les puede culpar, porque realmente nos preguntamos, ¿no? Y colocamos la pregunta aquí para seguir preguntando. Dice la Biblia, enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Una de las cosas por las cuales me comentaban algunas personas, hay tanta especulación con respecto a la existencia o no existencia del Espíritu Santo, es porque, bueno, Dios el Padre se presenta como alguien en algunas partes de los libros proféticos, ¿no?, que tiene una barba grande y uno se imagina un hombre de muchos años, anciano. Jesús tenemos la imagen en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu Santo, ¿qué se nos dice con ¿Quién es respecto el al Espíritu Santo? ¿No? No, se nos dice, ¿cómo que no? Se nos dice que es una palomita. Ah, sí, Claro. también. Y Dios que no creen en el Espíritu Santo. Miren, hay una verdad súper clara que tenemos que plantear desde aquí, y es que del Padre, de Dios Padre, se habla bastante. De Cristo tenemos 4 evangelios
que hablan específicamente de él, reforzado con lo que encontramos más adelante en las epístolas y con anterioridad en las profecías mesiánicas. Pero realmente del Espíritu Santo tenemos muy poca información, especialmente en el Antiguo Testamento, donde pareciera que no aparece. ¿El Espíritu Santo será que otorga algún poder sobrenatural a las personas? Si de repente en el Antiguo Testamento no tenemos el nombre del Espíritu Santo, ¿no será que hay algún indicio en el que nos muestra la obra del Espíritu Santo? ¿O puede ser que nunca existió en el Nuevo Testamento? ¿O será que el Espíritu Santo en estos momentos no se está mostrando como en la Biblia relata algunos versículos? Miren, algo interesante que cierta vez escuché era que una persona, ¿no?, me decía que el Espíritu Santo es el alma de Dios, ¿no? Basado justamente, me imagino, en esa filosofía dualista en el cual el cuerpo es uno y la parte metafísica del cuerpo viene a ser justamente el alma. El Espíritu Santo es como que